Hay preguntas que no se hacen en voz alta, pero que nos arden por dentro. Preguntas que nos persiguen en la soledad de la noche, cuando la rutina calla y el corazón ya no puede disimular. Una de esas preguntas es: ¿qué sucede cuando una oración se convierte en un antes y un después en la vida? Tal vez tú también lo has vivido. Has orado con lágrimas porque no encontrabas salida. Has orado con miedo porque no sabías si el futuro traería esperanza o ruina. Has orado con incertidumbre porque sentías que el suelo bajo tus pies se movía y no tenías dónde afirmarte. Y en medio de esas oraciones, no buscabas palabras bonitas, ni fórmulas aprendidas, buscabas vida, buscabas a Dios. La Biblia nos cuenta de un hombre que también cargaba preguntas en lo profundo de su ser. Su nombre era Nicodemo. Era fariseo, maestro en Israel, hombre respetado, conocedor de la ley. Tenía respuestas para los demás, pero no las tenía para su propia alma. Su corazón estaba inquieto, hambriento de algo más, y aunque la religión le había dado títulos, no le había dado vida. Por eso, una noche oscura, Nicodemo tomó una decisión arriesgada: buscar a Jesús en secreto. No quería que lo vieran. No quería ser juzgado por sus colegas. Pero dentro de él ardía la necesidad de un encuentro. Y esa decisión lo llevó a vivir una de las conversaciones más profundas y transformadoras registradas en el Evangelio. Nicodemo representa a todos nosotros. Porque todos, tarde o temprano, nos encontramos en esa noche de preguntas, donde necesitamos más que religión, más que conocimiento, más que fuerza de voluntad. Necesitamos al Dios vivo que pueda responder al clamor más hondo de nuestro corazón. Y aquí está la verdad que quiero que abraces: una sola oración puede convertirse en el inicio de una vida completamente nueva. No es magia. No es repetir frases sin sentido. Es un encuentro, cuando lo humano se atreve a tocar lo divino, y lo divino responde con gracia, poder y amor. Quizás tú llegaste hoy a este mensaje cargando dudas, heridas o cansancio. Quizás has intentado de todo y todavía sientes que algo falta. Entonces quiero invitarte a hacer el camino con Nicodemo. Porque lo que él descubrió en aquella conversación con Jesús no fue solo para él, sino para ti y para mí. La pregunta que inquietaba su alma es la misma que puede estar inquietando la tuya. ¿Cómo puedo encontrar vida verdadera, vida eterna, vida que no se apaga? Y la respuesta que Jesús le dio sigue siendo la respuesta para nosotros hoy. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Juan 3, 1-2. Imagina a Nicodemo, un hombre respetado, un líder religioso, un hombre que lo sabía todo sobre la ley y las tradiciones de Israel. La gente lo miraba como un ejemplo de espiritualidad y conocimiento. Pero a pesar de su posición, de su título y de sus respuestas, había algo dentro de él que todavía no estaba resuelto. Ese vacío lo llevó a buscar a Jesús en secreto, en la oscuridad de la noche. No quería que otros lo vieran, no quería arriesgar su reputación, pero algo en su interior gritaba: necesito saber más. Necesito encontrar la verdad. Nicodemo representa a todos nosotros en ese momento en que, aunque tengamos respuestas externas, nuestro corazón sigue inquieto. No es casualidad que Nicodemo llegara de noche. En la Biblia, la noche muchas veces refleja confusión, temor, dudas, o incluso un estado espiritual de oscuridad. Nicodemo estaba en medio de esa oscuridad, y su alma necesitaba la luz. ¿No te ha pasado? Esa noche en la que no podías dormir porque había preguntas sin respuesta en tu corazón. Esa noche en la que el miedo al futuro no te dejaba descansar. Esa noche en la que sabías que con tus fuerzas ya no podías seguir, y necesitabas algo más grande que tú. La noche de Nicodemo es la noche de todos nosotros. Nicodemo lo tenía todo: posición, respeto, conocimiento. Pero había descubierto que tenerlo todo no siempre significa tener paz. Lo impresionante es que él, siendo un maestro de Israel, reconoce algo especial en Jesús: sabemos que has venido de Dios como maestro. Esto nos enseña algo clave. La verdadera búsqueda espiritual comienza cuando somos capaces de reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos ayuda, que nuestra alma anhela respuestas más profundas que las que la religión o la rutina pueden ofrecer. ¿Cuál es tu noche? ¿Es la noche del miedo al mañana? ¿La noche del dolor por una pérdida? ¿La noche de una oración sin respuesta? ¿La noche de la soledad que no puedes compartir con nadie más? Todos tenemos esa noche de Nicodemo, un momento donde los títulos, el conocimiento, las apariencias o la fuerza ya no alcanzan.
Y es en ese momento cuando Jesús se convierte en la única respuesta real. Nicodemo fue a Jesús aunque fuera de noche, en secreto, con miedo de ser visto. Pero lo importante es que fue. Tal vez tú también te acercas a Dios en silencio, sin que otros lo sepan, con preguntas que te duelen en lo profundo. Y quiero decirte, Jesús recibe esas preguntas. Jesús recibe esa búsqueda. Él no rechaza al que llega de noche. Lo que cambió la vida de Nicodemo no fue su conocimiento, ni su posición, sino que se atrevió a dar un paso hacia Jesús, aunque fuera en medio de la oscuridad. La oración que cambia tu vida no siempre empieza con palabras hermosas o con fe inquebrantable. A veces empieza con un susurro en la noche: Señor, si eres real, necesito que me muestres quién eres. Esa fue la búsqueda de Nicodemo. Y esa puede ser también tu búsqueda. Jesús revela el nuevo nacimiento, Juan 3, 3-8. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 3. Nicodemo llega con un reconocimiento educado: Rabí, sabemos que has venido de Dios, pero Jesús no se queda en la cortesía. Corta hasta el fondo del anhelo humano con una sentencia que no es consejo, sino diagnóstico: no basta haber nacido una vez, para ver y entrar en la vida de Dios, es necesario nacer de nuevo. El maestro de Israel se desconcierta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Juan 3, 4. La pregunta es honesta. La plantea quien ha dedicado su vida a la disciplina moral y al estudio de la ley. Pero Jesús está hablando de otra clase de obra, no de un esfuerzo que el hombre realiza hacia Dios, sino de una obra que Dios realiza en el hombre. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, 5-6. No se trata de pulir costumbres ni de agregar una capa de religiosidad sobre la vida antigua. Jesús describe una transformación ontológica, un nuevo principio de vida, un corazón nuevo, una identidad nueva. Los profetas habían anunciado este milagro: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, pondré dentro de vosotros mi espíritu, Ezequiel 36, 26-27. Y más tarde Pablo dirá: nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, Tito 3, 5. Es el mismo hilo dorado: agua que limpia, espíritu que vivifica. Aquí la oración deja de ser una lista de pedidos para convertirse en una puerta que se abre al obrar de Dios. La oración de Nicodemo no está redactada, es su acercamiento mismo a Jesús, su confesión implícita: no entiendo, pero te necesito. Y Jesús responde revelando no un método, sino una persona, el Espíritu que hace nuevas todas las cosas. Muchas de nuestras oraciones nacen del deseo de cambiar algo alrededor: una circunstancia, una relación, una puerta cerrada. Jesús responde y va más allá: Él quiere cambiarnos por dentro. El nuevo nacimiento no es la solución puntual a un problema, es el inicio de una vida en la que Dios habita en nosotros, nos adopta, Juan 1:12-13, y nos capacita para amar, obedecer y perseverar. El viento que no se ve, pero se siente. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3, 8. Jesús elige una metáfora doméstica, cotidiana. No puedes ver el viento, pero si percibes su paso, las hojas se estremecen, la vela se hincha, el polvo levanta vuelo. Así obra el Espíritu. No siempre podrás trazar una línea perfecta de causa y efecto, ni controlar su ritmo, pero cuando Él sopla, lo sabes: el resentimiento se ablanda, la culpa encuentra perdón, la palabra comienza a arder por dentro, y un no puedo antiguo se vuelve un en Cristo, sí puedo. El viento no se programa, se recibe. No lo producimos con técnicas, levantamos la vela del corazón. Y eso es la oración: abrir las ventanas del alma para que entre el aire de Dios. A veces es un susurro, a veces un huracán santo, siempre deja señales: hambre de la Escritura, sensibilidad al pecado, ternura donde había dureza, obediencia donde había terquedad, esperanza donde solo había cálculo. ¿Cómo puede ser esto? Juan 3, 9, pregunta Nicodemo. Jesús, con firmeza amorosa, responde: ¿eres tu maestro de Israel, y no entiendes esto? Juan 3 y 10. No es un reproche para humillar, sino para trasladarlo de la autocompetencia a la dependencia. El conocimiento no es despreciado, es transfigurado por la fe.
La mente no se apaga, se inclina ante el misterio y la autoridad de Jesús. En lo profundo, nacer de nuevo es admitir que no puedo darme a mí mismo la vida que anhelo. Que mi pulcritud moral, mis logros, mis promesas repetidas, no producen espíritu. Y entonces ceder, Señor, haz en mí lo que yo no puedo hacer. Esa es la oración que es puerta, no un intento de persuadir a Dios, sino un acto de abrirme a su acción. Señales de que el viento está soplando. 1. Convicción, ya no justifico lo que antes excusaba. 2. Atracción por Cristo, orar deja de ser un trámite y se vuelve encuentro. 3. Sed de palabra, la escritura deja de ser letra y se vuelve alimento. 4. Obediencia, no perfecta, pero real, la voluntad se inclina hacia Dios. 5. Amor, nace una paciencia y una compasión que no eran mías. Estas señales no son prerequisitos para nacer de nuevo, son huellas de que el Espíritu está obrando. Como con el viento, no ves el soplo, ves lo que mueve. Levantar la vela. Si sientes que tu oración se ha vuelto mecánica, o que tu fe es información sin transformación, escucha a Jesús, es necesario nacer de nuevo. No es una condena, es una invitación. Hoy puedes levantar la vela. 1. Confiesa, Señor, no puedo cambiarme solo. 2. Cree, Jesús, tú eres suficiente para hacerme nuevo. 3. Pide, Espíritu Santo, sopla sobre mí, limpia, enciende, renueva. 4. Rinde, entrega aquello que resistes, ese hábito, esa herida, ese orgullo. 5. Permanece, vuelve a la palabra, a la comunidad, a la mesa del Señor, donde el viento suele soplar, quédate. No sabemos desde dónde viene ni a dónde va el viento, pero sí sabemos quién lo envía. Y cuando sopla, incluso viejos Nicodemos aprenden a vivir como nuevas criaturas. Aquí la oración deja de ser un monólogo con mis deseos y se convierte en la puerta por la que entra el Espíritu. Y cuando Él entra, todo empieza de nuevo. Nicodemo era un hombre profundamente respetado. Fariseo, maestro de la ley, miembro del Sanedrín. No era cualquier persona, su vida estaba marcada por el estudio, la disciplina religiosa, el conocimiento de la Escritura. Podríamos decir que, en términos humanos, Nicodemo lo tenía todo: prestigio, autoridad, respeto y formación espiritual. Y sin embargo, en lo profundo de su corazón había un vacío. Ese vacío es lo que lo llevó de noche a buscar a Jesús. Porque, aunque tenía respuestas intelectuales, carecía de la experiencia del Espíritu. Y esa es una diferencia radical: saber mucho sobre Dios no es lo mismo que conocerlo de manera personal. Nicodemo sabía de memoria la Torá, conocía las promesas, los profetas, los rituales, las oraciones. Pero Jesús lo confronta con una verdad que atraviesa los siglos: el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. JN 3:3. Con esto, Jesús deja en claro que el conocimiento, por más profundo que sea, no nos da acceso al reino. Lo que abre la puerta es un nuevo nacimiento, un encuentro que transforma, un espíritu que vivifica. ¿Cuántos hoy se parecen a Nicodemo? Personas que llevan años en la iglesia, que saben versículos, que conocen las canciones, que cumplen con las formas, pero en su corazón aún no han experimentado la vida del Espíritu. Gente que sabe mucho de Dios, pero que nunca lo ha sentido obrar en lo profundo de su ser. La religión nos puede enseñar a comportarnos, a hablar con un lenguaje cristiano, incluso a aparentar espiritualidad. Pero la fe verdadera va más allá: no es apariencia, es transformación. No es conducta, es conversión. No es un esfuerzo humano por acercarnos a Dios, sino un milagro divino que sucede cuando el Espíritu Santo nos da vida nueva. Jesús le mostró a Nicodemo que no basta con las credenciales religiosas ni con los méritos humanos. El corazón de Dios busca hijos transformados, no solo eruditos informados. Aquí está la clave: puedes estar rodeado de religiosidad, incluso servir en una iglesia, pero aún no haber experimentado el nuevo nacimiento. La gran diferencia no está en cuánto sabes, sino en cuánto has permitido que el Espíritu transforme tu corazón. Podemos preguntarnos: ¿estoy viviendo de lo que sé, o de lo que experimento en Cristo? ¿Estoy confiando en mi religión, o en mi relación con Jesús? ¿He permitido que el Espíritu haga de mí una nueva criatura? Imagina a alguien que estudió medicina toda su vida, que conoce cada detalle del cuerpo humano, que puede describir la anatomía con precisión, pero nunca ha vivido la experiencia de sanar a un paciente en persona. Así era Nicodemo: sabía todo de la Escritura, pero no había experimentado el poder sanador y regenerador de Cristo. De igual manera, podemos estar llenos de información bíblica,
pero vacíos de transformación espiritual. Nicodemo nos representa a todos los que alguna vez hemos pensado que saber o hacer es suficiente. Pero Jesús nos recuerda que lo único que abre las puertas del reino es nacer de nuevo. No basta con religión. Se necesita espíritu. Jesús, en su enseñanza sobre la oración, nos lleva a un lugar que no siempre nos resulta cómodo, el secreto. Dice en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este versículo encierra un misterio poderoso. La oración más fuerte no es la más sonora, sino la más sincera. No es la que impresiona a los hombres, sino la que conmueve el corazón de Dios. Cuando Jesús habla de entrar en tu aposento, no se refiere únicamente a un cuarto físico. Habla de un espacio interior, un santuario del corazón, donde el alma se encuentra desnuda delante de Dios. Allí no hay aplausos, no hay luces, no hay reconocimiento humano. Solo estás tú y el Creador. En ese lugar no importan las palabras elocuentes, porque el Espíritu intercede con gemidos indecibles, Romanos 8:26. Allí, incluso un suspiro, un silencio cargado de dolor o un grito ahogado en lágrimas, se convierten en oración. El principio del secreto. Jesús contrasta esta enseñanza con la costumbre de los fariseos de orar en público para ser vistos. Ellos buscaban reconocimiento humano, pero Jesús enseña que la verdadera recompensa viene del Padre que ve en lo secreto. Esto significa que el valor de tu oración no está en cuántos la escuchan, sino en a quién llega. Si llega al cielo, lo demás es secundario. Piénsalo, ¿cuántas veces hemos orado deseando impresionar? Tal vez usamos palabras rebuscadas, frases largas o citas bíblicas como ornamento. Pero Jesús nos recuerda que Dios no mide la elocuencia, sino la autenticidad. Lo secreto da fruto en lo visible. La promesa de Jesús es clara: tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué significa esto? Que lo que siembras en lágrimas en lo secreto, lo cosechas en gozo en lo visible. Salmo 126, 5-6. Que cuando nadie te ve de rodillas, Dios te levanta delante de todos. Ana, la madre de Samuel, oró en silencio en el templo. Nadie entendía su oración, incluso Elí la malinterpretó. Primera de Samuel 1, 13-16. Pero lo que sucedió en secreto cambió la historia de Israel. Nació un profeta. Daniel, en Babilonia, tenía un aposento secreto donde oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Daniel 6:10. Allí, en su intimidad con Dios, fue fortalecido para enfrentar leones y reyes. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se apartaba constantemente a lugares desiertos para orar. Lucas 5:16. Si Él lo necesitaba, cuanto más nosotros. Querido oyente, tu secreto con Dios es tu mayor tesoro. Allí se definen batallas, allí se trazan destinos, allí se rompen cadenas. Tal vez nadie sabe cuánto has llorado en tu habitación, pero el cielo lo registra. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que entraste a tu aposento secreto? ¿Tu oración nace de la necesidad de impresionar a otros, o de la necesidad de estar con tu Padre? ¿Qué frutos visibles estás esperando que nazcan de ese encuentro invisible? El secreto con Dios es el vientre espiritual donde se gestan milagros. Lo que el mundo no ve, Dios lo ve. Y lo que Él ve en lo secreto, lo manifestará en su tiempo en público. Quizás estás en una temporada de intimidad oculta, sin reconocimiento, sin aplausos. No te desesperes, tu Padre está mirando. Y cuando Él se levante para recompensarte, todos sabrán que su mano estuvo contigo. La oración que abre los cielos, ejemplos bíblicos. Cuando hablamos de oración, a veces pensamos que solo se trata de palabras repetidas, frases aprendidas de memoria o fórmulas religiosas. Pero la Escritura nos revela algo mucho más grande. La oración es el punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Es la llave que abre los cielos, no porque convenzamos a Dios de algo, sino porque nos alinea con su voluntad y nos conecta con su corazón. En la historia bíblica encontramos hombres y mujeres que elevaron oraciones tan sinceras y profundas que transformaron no solo sus vidas, sino también la historia. 3 ejemplos brillan con fuerza: Ana, David y el ladrón en la cruz. Ana, la oración que dio vida a una promesa. Primera de Samuel 1, 10-11. Ana era una mujer con un dolor profundo, no podía tener hijos. En la cultura de su tiempo, la infertilidad era vista como una maldición o una vergüenza, y Ana cargaba ese peso en silencio. Dice la Escritura que en su angustia oró al Señor y lloró abundantemente.
Lo impresionante de la oración de Ana no fue su elocuencia, sino su quebrantamiento sincero. Ella no buscaba impresionar a nadie, de hecho, tanto que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Ana oraba con el corazón desgarrado, derramando su alma delante de Dios. Y esa oración abrió los cielos. No solo recibió la respuesta en el nacimiento de Samuel, sino que su clamor se convirtió en la puerta para levantar a un profeta que marcaría el destino de Israel. Cuando oras en tu quebranto, cuando derramas tu alma delante de Dios sin máscaras, lo que parece imposible se vuelve el terreno fértil para un milagro. Quizá tu oración, como la de Ana, no solo traerá respuesta a tu vida, sino que bendecirá generaciones. David, la oración que restaura un corazón quebrantado, Salmo 51. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también tuvo momentos oscuros. Después de su pecado con Betsabé, su alma estaba rota por la culpa. Podría haber intentado esconder su error o justificarse, pero eligió lo más difícil, humillarse delante de Dios en oración. Su clamor en el Salmo 51 es uno de los más profundos y hermosos de toda la Escritura. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 10. David comprendió que la verdadera oración no se trata de apariencias, sino de traer a Dios lo más roto de nuestro interior. No pidió recompensas ni victorias, pidió restauración del corazón. Y Dios lo escuchó. Aunque enfrentó consecuencias de sus actos, la misericordia del Señor lo levantó nuevamente. Su vida nos recuerda que la oración sincera puede restaurar lo que parecía perdido. Quizás tú, como David, has cometido errores que todavía pesan en tu conciencia. Pero si te atreves a orar con un corazón sincero, Dios puede limpiar tu alma y devolverte la paz. La oración que abre los cielos no es la perfecta, sino la honesta. El ladrón en la cruz. La oración más breve, pero eterna, Lucas 11:42. En el momento más oscuro de su vida, cuando ya no tenía futuro, un ladrón colgado junto a Jesús pronunció una oración corta, sin adornos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No hubo tiempo para promesas, ni para demostrar un cambio de vida. Solo un clamor sincero desde un corazón quebrantado. Y en ese instante, Jesús le respondió con una de las promesas más gloriosas de todo el Evangelio. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En un solo suspiro, esa oración abrió los cielos para un hombre que parecía condenado sin esperanza. Nunca es demasiado tarde para orar. Quizás pienses que tu vida ya está marcada, que no hay vuelta atrás, pero la cruz nos recuerda que una oración genuina puede abrir las puertas del cielo incluso en el último instante. Ana nos enseña que la oración puede dar vida a lo imposible. David nos enseña que la oración puede restaurar lo que el pecado ha roto. El ladrón en la cruz nos enseña que la oración puede abrir las puertas del cielo aún en la hora más oscura. Hoy, tú y yo también podemos elevar una oración que abra los cielos. No necesitas palabras perfectas ni rituales complicados. Solo necesitas un corazón sincero. ¿Cuál es la oración que necesitas elevar hoy? ¿Una súplica en medio del dolor, una confesión desde lo más profundo, o un clamor de salvación como el ladrón en la cruz? Porque la buena noticia es esta: cuando oras desde lo íntimo, lo imposible se vuelve posible, lo roto se vuelve restaurado y lo perdido encuentra salvación. Tu oración que cambia destinos. Querido hermano, querida hermana, detengámonos un momento en silencio. Quiero llevarte a un espacio muy personal, tu propia vida. Hemos hablado de Nicodemo, de Ana, de David, del ladrón en la cruz. Historias de hombres y mujeres que en un instante encontraron a Dios a través de una oración profunda, sincera, desnuda de apariencias. Pero ahora es tu turno. No hablemos de personajes bíblicos por un instante. No hablemos de lo que otros han vivido. Hablemos de ti. La pregunta que te dejo es simple, pero poderosa. ¿Cuál es esa oración que ha salido, o que está a punto de salir, desde lo más profundo de tu corazón? Quizás sea un grito ahogado por las lágrimas. Quizás sea un susurro en la madrugada, cuando todos duermen y solo Dios te escucha. Quizás sea una palabra torpe, que ni siquiera logras ordenar, pero que tu alma expresa con un Señor, ayúdame. La verdad es que no necesitas un discurso elaborado para mover el corazón de Dios. No necesitas palabras complicadas ni un ritual sofisticado. Lo único que necesitas es verdad. Porque la oración que cambia destinos no es la más elocuente, sino la más sincera. Un ejemplo cercano a ti. Piensa en esas veces que quisiste aparentar fortaleza delante de otros. Piensa en esas oraciones en público, en donde buscabas sonar correcto ante los demás.
Y ahora compáralo con ese instante, cuando estabas solo, quebrado, con el rostro contra la almohada o de rodillas en tu cuarto, sin fuerzas, sin máscara. ¿Recuerdas lo que dijiste en ese momento? Ese tipo de oración, la que nace de lo profundo, sin adornos, es la que cambia tu destino. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te responda? Aquí viene un punto crucial. Muchas veces oramos esperando que Dios haga exactamente lo que le pedimos. Queremos que nos diga sí a nuestra lista de peticiones. Pero déjame preguntarte algo. ¿Estás dispuesto a que Dios responda no con lo que tú esperas, sino con lo que realmente necesitas? Ana pedía un hijo, y Dios le dio a Samuel, el profeta que marcaría el destino de Israel. David pedía perdón, y Dios le dio restauración y un corazón conforme al suyo. El ladrón pedía solo misericordia, y Dios le abrió las puertas del paraíso. ¿Notas el patrón? Dios siempre responde, pero no a nuestra medida, responde a la medida de su amor y de su plan eterno. Amado, la oración que cambiará tu vida no siempre será larga, pero siempre será verdadera. Podrá ser un clamor desesperado en medio de tu dolor. Podrá ser un suspiro de gratitud en medio de tu alegría. Podrá ser un acto de rendición cuando ya no tengas nada más que ofrecer. Lo importante no es lo mucho que digas, sino lo mucho que te entregues. Porque la oración que cambia destinos no es la que convence a Dios, sino la que abre tu corazón para ser transformado por Él. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. La vida que nace en Cristo. Llegamos al punto más alto de esta reflexión. Hemos acompañado a Nicodemo en su búsqueda nocturna, hemos escuchado la respuesta de Jesús y hemos recorrido el camino de la oración que nace en lo secreto. Ahora, en este clímax, la pregunta es directa. ¿Qué significa realmente que la vida nueva comienza en Cristo? Jesús no le ofreció a Nicodemo un método religioso ni una lista de reglas más estrictas. Lo que le dio fue algo mucho mayor, el acceso a una vida transformada desde adentro. La oración, en este contexto, deja de ser un simple deseo lanzado al cielo y se convierte en un puente hacia una experiencia real con el Dios vivo. Cuando oras desde lo profundo de tu corazón, algo sucede. No siempre cambia tu circunstancia de inmediato, pero cambia tu interior, y ese es el verdadero milagro. El nuevo nacimiento del que Jesús habló no es un acto simbólico, es un cambio de naturaleza. Es como si un terreno árido recibiera por primera vez la lluvia que lo hace fértil. Muchos oran buscando que Dios cambie sus problemas. Pero el mayor poder de la oración está en que Dios nos cambia a nosotros. Nos da un nuevo corazón, nuevas prioridades, nuevos ojos para ver la vida. El corazón de la esperanza. En medio de la oscuridad de la noche, Jesús le dio a Nicodemo la promesa de una vida abundante. No le dijo, te daré respuestas que calmen tu intelecto. Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Es como si le dijera, no necesitas más conocimiento, necesitas una vida nueva que solo mi espíritu puede darte. Y lo mismo nos dice hoy a ti y a mí. El mayor milagro no es que tus problemas desaparezcan, sino que tu vida reciba un nuevo comienzo en Cristo. Una nueva vida que no depende de las circunstancias, sino del poder del Espíritu Santo. Una invitación personal. Por eso, este es el momento de levantar esa oración sincera. No una oración repetida, no una oración forzada, sino esa que nace en lo más profundo de tu alma. Tal vez es una oración de arrepentimiento, tal vez es una oración de rendición, tal vez simplemente es un Señor, aquí estoy, cámbiame, transfórmame, hazme nuevo. Esa oración abre los cielos. Esa oración trae vida. Esa oración no convence a Dios de algo, porque Él ya tiene planes perfectos para ti, sino que abre tu corazón para recibir lo que siempre estuvo en su voluntad, su amor eterno y su vida abundante. Por eso, quiero dejarte esta verdad. La oración que cambia tu vida para siempre no es la que convence a Dios de algo, sino la que abre tu corazón a su amor eterno. Ese amor no se agota, no se cansa, no falla. Ese amor es Cristo mismo, quien dijo: Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Hoy puedes tomar esa vida. Hoy puedes recibir ese nuevo nacimiento. Y hoy, tu oración sincera puede ser el comienzo de un antes y un después con Dios.